Sean bienvenidos. Mi nombre es Antonio Guardado y soy estudiante de la Universidad Don Bosco. El tema de ahora es sucesiones geométricas, suma parcial. Este caso vamos a ver la parte número uno. En este tipo de partes, ¿verdad? De la suma parcial, nos plantean unas ecuaciones que tenemos que resolver y el propósito de resolverlas es obtener una fórmula que nos ayude a realizar la suma parcial. Puede ser un poco tedioso estos procedimientos que se plantean, pero es como explicar el origen de esta fórmula, ¿verdad? Y no solo ponerla. Bien, vamos con el problema. Dice, sea S que es igual a 1 más R al cuadrado más R al cubo, más, continúa ahí y sigue, más R elevado a la n menos 3 más r elevado a la n menos 2 más r elevado a la n menos 1. Que la n es el valor actual del término que queremos y le vamos a restar los 3. Y así. Entonces nos dan eso y nos dice calcula el valor de s menos r por s y determina otra expresión para s. Ok, tenemos aquí esta fórmula y si queremos tener rs, entonces vamos a calcularlo multiplicando por r, es toda esta expresión. Y si le multiplicamos r a la s, entonces tendremos que multiplicarle a todo esto. Entonces se multiplica y se tiene esto, ¿verdad? Y una vez se multiplica, entonces lo que va a pasar es que solo va a cambiar aquí, miren. R por 1 R y los demás solo van aumentando en 1. Aquí era 1, aquí va a ser 2. Y aquí era elevado al cuadrado y aquí va a ser al cubo. Entonces se tiene que RS es igual a esto. Ahora ya tenemos el valor de S, que es esto, y de RS, que es esto. Si se le resta RS de S, se obtiene esto, ¿verdad? Y el resultado va a ser S menos RS es igual a 1 menos R elevado a la N. Ya una vez teniendo eso, entonces podemos despejar. Nos quedaría S por 1 menos R es igual a 1 menos R a la N. Entonces, teniendo esto, si R es diferente a 1, entonces vamos a despejar la S, mandamos esto a dividir y obtenemos esto. Ya ordenando los factores, se podría poner de esta manera también. Pero si R es diferente de 1 y esto continúa, ¿verdad? Va a seguir esto, se va a cumplir esto. Y si R es igual a 1, entonces la suma significa sumar n veces 1, por lo que S va a ser igual a n. Ahora veamos. El 2 dice, calcula la suma de los primeros n términos de la sucesión geométrica. Y aquí nos dan la sucesión geométrica que es el término general de una sucesión geométrica. Nos piden que calculemos la suma de los primeros n términos. Bueno, ya entonces aquí enlistamos los n términos de la sucesión. Por ejemplo, E1 es el valor original. El A2 se le multiplica por la razón por A1. El A3 se utiliza el alumno y se multiplica por la razón pero al cuadrado. ¿Y por qué va aumentando la razón por cada término que aumenta? Porque recordemos que la razón, mientras más sea alta la sucesión, entonces se multiplica lo mismo. Entonces, por ejemplo, si la razón fuera un cuarto, entonces en la otra sería un cuarto por un cuarto, pero es mejor poner eso un cuarto al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya teniendo esto, se calcula la suma. A1, o sea, R1 por R, A1
Y así, continúa todo esto mismo. Pero como podemos ver que ambos tienen en común que el primer término todos lo tienen, entonces sacan factor común. Y esta expresión, ya tenía una definición, ya se la habíamos dado, que era esta, toda esta. Entonces la sustituimos por eso. Si R es diferente a 1. Ojo. Pero si es igual a 1, entonces todo va a ser igual a n por a1. Porque un r elevado a la 1 va a ser el mismo. Así que ahí estamos. Y para la 3, calcula la suma de los primeros 5 términos de la asociación geométrica. Y aquí nos dan esto. No quiere decir que el primer término puede ser 1, porque no se puede ver. Y aquí lo dice, utilizando el resultado de 2, como se quiere calcular la suma de los primeros 5 términos, entonces n es igual a 5. O sea, básicamente ya encontramos la fórmula de la suma parcial en el punto 2 y entonces ya nos dan el término general de esta asociación, donde la r es 1. No, la r es 1 sobre 4 y el a1 es 1. Entonces, teniendo esto como es 1 y como la razón es diferente a 1, entonces se aplica esta fórmula. Se pone 5 a lo que es elevado a la n y solo se sustituye la razón y los 1 se quedan ahí. Y el resultado es esto. Conclusión. La suma parcial de una asociación geométrica a sub n es igual a a1 por r elevado a la n-1. Escrita con el símbolo de la sumatoria está dada por. Esto quiere decir que esta fórmula se utiliza en casos específicos. Entonces, si r es igual a 1, entonces va a quedar aquí. Y si r es diferente a 1, va a quedar igual así. ¿Y por qué cambia? Me van a decir. Podemos probar. Si r es igual a 1, por ejemplo, el primer término es 5. 1 elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Qué pasó? Pues da error. Porque está dividido entre 0. Y eso es imposible. Entonces se tiene que utilizar esta fórmula sí o sí. Y estos son los problemas que les quedan. Solo es utilizar la formulita. Y bueno, este es el video de hoy. Muchas gracias por su atención.